Bienvenidos, hola amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa y por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Amigos, hemos hablado muchas veces de tema de alergias. Alergias que viene a ser un tema de inmunología, de que nuestro cuerpo rechaza ciertas sustancias o genera reacciones bruscas, súbitas, violentas, o a veces pausadas, tranquilas, calmadas, pero que nos hacen la vida un poquito imposible. Vamos a decirlo. Por ejemplo, aquella persona que todos los días se levanta con la nariz tupida, que le suena la nariz, que está con moquitos constantes y al día siguiente de nuevo. Esos cuadros de alergia que son más o menos vivibles, uno puede hacer sus cosas con relativa normalidad, aunque fastidian. Pero existen cuadros relacionados a la alergia que pueden realmente ser una emergencia. Una emergencia en la cual se puede poner en peligro la misma vida de la persona. Para hablar del shock anafiláctico o la anafilaxia en sí, hoy día tenemos acá nuestra consulta con el alergiólogo y nos acompaña la doctora Gabriela Pérez Casquino del Hospital Nacional de Salud del Niño. Ella es alergióloga y nos va a hablar de estos cuadros bruscos, el shock anafiláctico, la anafilaxia. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Doctor. Gracias por la invitación. Bueno, sí, como nos estaba usted diciendo, el shock anafiláctico es la reacción más severa que vamos a presentar a causa de una alergia. Entonces, una reacción brusca, es violenta y pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, puede el paciente haber presentado o no anteriormente alguna reacción a lo que le causa el shock anafiláctico, que pueden ser alimentos, puede ser medicamentos, ¿no? Incluso de repente alguna picadura de insecto. Venenos, exactamente, que es lo más común, ¿no? Entonces, pero es una reacción, doctora, que el cuerpo rápidamente, cataloga como algo para lo cual no está preparado. Exacto. Y uno no se siente mal a veces por el medicamento o por el langostino o el camarón que comió, sino porque el cuerpo lo está rechazando, ¿no es cierto? O sea, es una respuesta inmunológica violenta hacia algo. Es una respuesta exagerada de nuestro propio organismo que hace pues que haya este compromiso de varios sistemas, ¿no? Sistema respiratorio, sistema digestivo, ¿no? Sistema circulatorio, corazón también. Hasta la piel. En la piel también, exactamente, ¿no? Entonces, si fuera por causa del alimento, como usted comenta, sería una intoxicación en varias personas, pero es una reacción en una sola persona que tal vez ha sido, con otras personas han tenido la misma alimentación o la misma exposición, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que hacen los doctores es luchar contra la reacción de nuestro cuerpo en ese momento para paliar la situación que es grave y es emergencia. Sí, exactamente. La medicación es de emergencia, es una indicación para ir a urgencias. La medicación que se da es la adrenalina, que es la base para el shock anafiláctico. Aparte de soporte, a veces puede la paciente hasta requerir o el paciente requerir intubación, ayuda oxigenatoria, ¿no? En muchos casos, y hasta pasar un tiempo en UCI, unidad de cuidados intensivos, de ser necesario, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se presenta? Primero, es violento, tenemos que decirlo. Exacto. Y como usted bien dijo, doctora, la gente dice, pero yo he comido camarones toda mi vida y no me ha pasado nada. Exactamente. Pero puede pasar una vez. Sí, puede empezar y a partir de ahí a presentarse ya ante la próxima exposición. Por eso es importante que tal vez también una vez pasado el cuadro agudo resuelto, tratar de encontrar la causa si es que hay duda, ¿no? Entonces se presenta pues principalmente, puede empezar con falta de aire, tos, a veces pica la garganta. Sí, puede cerrarse, puede parecer un cuadro asmático. Exacto. Primero porque así como se hincha
la cara, o sea, vamos a decir, se hincha Sí, la también cara, se se puede. hinchan los párpados. Los párpados. Lo primero que generalmente Sí. se hincha, cuando usted ve a una persona que se está intoxicando, fíjese en sus párpados. Los labios también. Los bastante. labios comienzan a crecer. Puede hasta los moquitos por la nariz, comienza a salir moquitos por la nariz. Y si a eso se agrega La falta de aire. silbido en el pecho, no hay tiempo que perder. Exactamente. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Es necesario, urgente la atención, ¿no? La atención médica. Incluso en algunos casos cuando se conoce cuál es la causa y es imposible, digamos, dejar de exponernos, como puede ser en algunos casos de pacientes que son alérgicos a pólenes, ¿no? Alguna cosa así específica, el paciente ya debe tener de medicación con él, ¿no? La adrenalina, bueno, lamentablemente en nuestro medio no hay, pero en otros lados sí están estos lapiceros con Shots, adrenalina. lapicero con claro, shot de adrenalina. que se enseña al paciente a utilizarlo, a los familiares, se enseña cómo actuar, ¿no? Eso se ve mucho más en Europa, amigos, Exacto. donde existe, por ejemplo, la famosa alergia a los nueces y a los derivados. Nueces, pecanas, vamos a decir nueces, pecanas. Maní, bastante común. A maní también. A bastante maní, común, sí. al maní, por ejemplo, ¿ya? Y algunas salsas, por ejemplo, que pueden estar hechas a base de nueces. Entonces uno se pide unos tallarines con una salsa y esa salsa tenía maní y esa persona se puede morir Por ser alérgica, por claro, ser al alérgica maní. al maní. Tengo una trágica historia de un doctor famoso, emergencista además, que cuando uno es alérgico a los mariscos y va a una cevichería, ¿ya? Claro. Yo soy alérgico a mariscos, ok, pero el caldo donde han cocinado ese arroz Tenía ya mariscos. tenía mariscos. La señora falleció. Sí. Otra de las cosas, doctora, los antibióticos endovenosos. También, ¿no? Ajá, exacto. Por favor, dentro de mis 37 años de experiencia en emergencia, doctora, una vez lo vi y nunca me voy a olvidar. O sea, felizmente no pasó a peores, pero sí fue algo dramático. O sea, poniendo una ampolla, en esa época se ponían penicilinas, ¿no? Endovenosas. El paciente sin paro cardíaco ahí, delante tuyo. Claro. Y hay forma, usted nos dijo hace poquito, que lo ideal es encontrar al verdadero causante de esto. ¿Cómo se hace eso, doctora? Bueno, lo principal siempre, como toda consulta, como en medicina, es ver la parte de la historia clínica, ¿no? O sea, ver el entorno, tratar de recordar los detalles en los que pasó el episodio para tener una mejor idea. Ahora, con respecto a lo que son aeroalergenos, alimentos, alergenos me refiero a alergenos ambientales, pólenes, cácaros, todo ello. Tenemos sí pruebas que pueden ser tanto en parte sanguínea, las otras son el prick test, que son pruebas cutáneas que nos pueden apoyar y que no van a poner, digamos, en riesgo la vida del paciente porque no lo vamos a volver a exponer. Explícanos cómo es, porque es muy interesante eso y algún día, doctora, la invito para ver si tiene usted esas pruebitas, a ver si podemos hacerlo en vivo para que las personas... Eso es lo que hace justo un médico alergista, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué se el hace? prick test, por ejemplo, tenemos en el antebrazo, usualmente lo hacemos, pero también puede ser en la espalda. Se limpia el brazo, como siempre, ante todo procedimiento. Se colocan gotas con los alergenos, que son los más, digamos, los más comunes o los que en el caso de una anafilaxia podríamos tener la duda o la sospecha. Okay. Exactamente. Unas gotas. Son gotas de los alergenos que, bueno, se han procesado, ¿no? Y está estandarizado. Se hace un pequeño rascado con una lanceta o con la punta de una agujita. Se hacen cada una y se esperan unos 10 a 15 minutos. Y luego de lo cual va a aparecer pues una roncha, picazón, y con eso podemos ver la reactividad y el grado de reactividad o de sensibilización, como se llama. De acuerdo. Una vez que uno ha agarrado una alergia o sabe que es alérgico, generalmente el siguiente episodio es peor, ¿no es cierto? Sí, cuando ya está sensibilizado, ya tuvo la reacción, si se vuelve a exponer suele ser más. Suele ser más. Entonces ahí, amigos, hay que tener cuidado. Si es que uno, por ejemplo, vamos a poner la alergia, hay una alergia bastante común en el Perú, creo yo, es a los mariscos. Sí, ya es bastante entre las personas al alimento, a los mariscos. Entonces vamos a ver, si usted ya hizo una reacción alérgica
con enronchada, con esto, el edema, ¿no? edema de boca, todo. Fue a la clínica, le pusieron inyecciones, se le pasó, y a veces demora, doctora, en que esto pase. A veces resuelve. Demora en resolver días. Incluso. Demora en resolver días. Sí. Ojo, la siguiente vez puede ser peor. Y es algo importante que decirle a nuestros amigos, pero también hay maneras de ir desensibilizándonos. ¿Podría ser? Claro, esto lo hacemos más que nada en algunas alergias, por ejemplo, en las que usted comentaba que estos síntomas son más de manera crónica y molesta, como son los síntomas respiratorios, nos ayuda más esa parte de los aeroalergenos. Entonces, en alergenos como ácaros, polen, polvo, hongos ambientales, sí existe más esta posibilidad de inmunoterapia más segura, ¿no? Porque cuando hemos tenido ya un shock anafiláctico... Nos arriesgamos mucho. Exactamente. Entonces, hay algunos estudios en otras latitudes, tal vez que se está viendo la manera de hacer esta inmunoterapia o sensibilización con alimentos. Sí se está estudiando y se está viendo tal vez a futuro que tengamos mayores estudios. Pero idealmente es, una vez que se ha tenido el shock, tratar de evitarlo. Tratar de evitarlo. Ojo con eso. Vamos a hablar, hemos hablado, amigos, del shock anafiláctico. Otro día vamos a hablar exactamente el método para manejo de emergencias del shock anafiláctico. ¿Qué sería lo ideal tener en un maletín, en un botiquín de primeros auxilios? Exacto. Personas alérgicas que se van de campamento. Por ejemplo, ¿qué cosas tener a la mano para poder salir de estas emergencias, especialmente cuando estamos lejos de la ciudad? Esta ha sido nuestra cita con el alergiólogo, en realidad la alergióloga, la doctora Gabriela Pérez Casquino, del Hospital Nacional de Salud del Niño de Breña. Lo que queríamos hacer, doctora, es invitarla otro día para evaluar qué cosas se puede hacer en una emergencia lejos de casa. Quedamos. Claro, definitivamente. Muchas gracias, amigos. Regresamos. Tiene que ir de la mano con un examen de cómo está el hierro en el cuerpo, ¿no? Lo medimos con la ferritina, la saturación de transferrina, que ahora lo podría comentar, pero básicamente es lo que solamente el valor per se de la hemoglobina no nos da es- información. Nos da información muy importante, pero no es lo único a veces que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, como usted mencionó, la pica o esa fagofagia, esa gana de comer hielo, de comer tierra, y veo que una mujer tiene 12.3 y aparentemente no hay anemia. Pero si de la mano veo que el hierro, las reservas de hierro sí están por debajo, quiere decir que su hemoglobina basal, es decir, como normalmente debería ser para ella, quizás un poquito más alto, ¿no? Entonces, por más que no está menos de 12 y veo que el hierro está bajo, hay que tratarla con hierro y quizás esos síntomas se le van yendo, ¿no? Por eso ahí hay que tomar un poquito las cosas con pinzas, pero básicamente esos valores que he mencionado son los del corte como inferior, ¿no? Poder consumir una alimentación que también sea variada, ¿no? Donde haya proteínas de alta calidad, haya carbohidratos que van a ayudar también a poder justamente contribuir con la energía necesaria para poder realizar las actividades durante el día. Las grasas buenas, ¿no? Como la palta, el aceite de oliva, que va a beneficiar las verduras, ¿no? Entonces, no tener miedo en introducir las verduras a los niños, que generalmente son los que tienen mayor problema con el asma. Gracias. Y hay que saber diferenciar, ¿no? Si es una alergia. Asma alérgica o es un asma inducida por otro tipo de cosas. ¿Por qué uno cuando se marea vomita? Ahí vamos a llegar, porque otra de las que se parece a esta enfermedad de Meniere es la migraña vestibular. Ajá. Un tipo de migraña que tiene esta particularidad por también provocar vértigos. Y ambos pueden provocar náuseas, vómitos, sensación de sudoración, sensación de inestabilidad también asociada. Entonces, son casi primas hermanas, solo que una va a provocar más sordera, pérdida de la Y el audición y, otro la está otra más no. relacionado a una convulsión, a un episodio convulsivo de petit mal o algo así. Bienvenidos, hola queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y invitarnos a sus hogares
recibirnos para poder comentar temas de educación, prevención en salud y cultura. Amigos, estamos en nuestro consultorio hematológico. Consulta con el hematólogo doctor Juan Carlos Poveda del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar acá. Y hoy día vamos a hablar de algo sumamente frecuente. Es exámenes de laboratorio hematológicos, el examen principal, el que todos los médicos utilizamos, el que generalmente se pide como primera instancia y acá abarca muchos parámetros que ayudan a los médicos a tener una primera impresión de exámenes auxiliares, como es el famoso hemograma. A uno le van a sacar una muestra de sangre y generalmente se le pide como una base el hemograma y nos dice glóbulos rojos, glóbulos blancos, abastonados, segmentados, linfocitos, monocitos, glucosa, en el hemograma no entra glucosa, hemoglobina, grupo sanguíneo, factor, glucosa, urea, creatinina, vamos a decir así por decir varias cosas. Pero la gente lee esto, el que no sabe dice, chino, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Cada uno de esos parámetros tiene valores normales y significan algo para el médico que los da. Exacto. En el caso del hemograma puede tener hasta unos 25 parámetros, aproximadamente, de los cuales quizás nos tendremos que centrar en 3, como algo básico para no estar confundiéndonos quizá y por dónde empezar, ¿no? Lo primero sería la hemoglobina. Según la Organización Mundial de la Salud, y que usamos acá esos valores, los varones debemos tener por más de 13 gramos por decilitro, las mujeres más de 12, ¿no? Y las gestantes más de 11. En los niños puede variar un poquito de acuerdo a la edad, el tamaño, el peso, pero bueno, en general también se pueden manejar valores similares, no es tan complicado. Aunque podrían ser más elevados esos valores, ¿no es cierto? Sí. O sea, estamos, en lugar de equipararnos hacia lo más altito, que debería ser 14, 13 y 12, estamos en 13, 12 y 11, ¿no? O sea, podría ser más alto. Sería lo ideal, además, digo yo. Exacto, y bueno, ahora ya lo comentaré, pero tiene que ir de la mano con un examen de cómo está el hierro en el cuerpo, ¿no? Lo medimos con la ferritina, la saturación de transferrina, que ahora lo podría comentar, pero básicamente es lo que solamente el valor per se de la hemoglobina no nos da es, información. Nos da información muy importante, pero no es lo único a veces que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, como usted mencionó, la pica o esa fagofagia, esa gana de comer hielo, de comer tierra, y veo que una mujer tiene 12.3 y aparentemente no hay anemia. Pero si de la mano veo que el hierro, las reservas de hierro sí están por debajo, quiere decir que su hemoglobina basal, es decir, como normalmente debería estar para ella, quizás un poquito más alto, ¿no? Entonces, por más que no está menos de 12 y veo que el hierro está bajo, hay que tratarla con hierro y quizás esos síntomas se le van yendo, ¿no? Por eso ahí hay que tomar un poquito las cosas con pinzas, pero básicamente esos valores que he mencionado son los del corte como inferior, ¿no? Perfecto. Primer parámetro que uno ve en hemograma, hemoglobina, muy bien. Hemoglobina, por ejemplo, vamos a operar a un paciente, se le pide su riesgo quirúrgico y va lo que le hemos mencionado. Entonces, primero hemoglobina, listo, hemoglobina 13, se puede operar, ok, listo. De ahí, me imagino, será serie blanca y serie roja. La serie blanca y sería la serie plaquetaria o megacariocítica, ¿no? Ya, eso sería la serie blanca, son los famosos glóbulos blancos o leucocitos, en las cuales serían nuestras defensas contra cualquier organismo patógeno y a veces también no patógeno en el caso de las alergias, que puede invadir nuestro cuerpo. Entonces es como el ejército que tiene nuestro cuerpo, en la cual se puede diferenciar. Ahí van a haber muchos nombres, como mencionó, neutrófilos o segmentados, basófilos, eosinófilos, muchas cositas. Pero eso básicamente es como decir la milicia, la caballería, la artillería pesada. Entonces lo que tenemos que ver es un cierto orden. No es normal que haya más tanques que soldados o que caballos, ¿no? Si eso se está desordenando, tenemos que puede estar pasando algo. Que evaluar qué podría estar pasando. Pero hay ciertos valores o cierto orden que mi ejército debería estar y hay que mantenerlo. Genial, así. Me encanta cómo lo ha puesto, doctor, para que todos nuestros amigos realmente lo comprendan y lo entiendan muy bien. Pero cuando hay muchas defensas, quiere decir que el cuerpo está necesitando defenderse. Y al necesitar defenderse, ¿qué es lo que está haciendo?
sacando un montón de soldaditos que no deberían estar en ese momento, porque algo está pasando. Vamos a decir, una apendicitis aguda, ¿ya? Entonces, si yo pienso en una apendicitis aguda, deben haber una cierta cantidad de leucocitos. Pero también me puedo ver, ¿cuánto es lo normal? ¿7.000 a 9.000? Aproximadamente 5.000 a 10.000 leucocitos es lo que encontramos como normalidad. Lo que encontramos como normal. Yo en una apendicitis espero encontrar, cuando ya tengo diagnóstico clínico de una apendicitis, espero encontrar 15.000, 19.000, lo que está de acuerdo con el cuadro clínico. Vamos a decir, hay una infección en el apéndice, los leucocitos tienen que estar un poco elevados. ¿Qué pasa si encuentro 60.000? ¡Uy! Ahí también hay que evaluar primero el contexto, muy importante, porque si la persona que está teniendo 60.000 leucocitos no tiene ninguna molestia, no tiene un contexto inflamatorio, porque estas células aumentan en contextos no solamente infecciosos, sino inflamatorios, enfermedades autoinmunes, ¿no? Exacto. O un traumatismo incluso, ¿no? Si ha tenido un accidente, podrían también aumentar. Pero si veo que el contexto no va de la mano con la cantidad de leucocitos que ha aumentado, claro, hay que estudiar si hay un problema en el cual están proliferando de manera anormal estos leucocitos. Hay que ir a la fábrica. Hay que ir a la fábrica para ver si hay un exceso en la producción y sobre todo si hay un exceso de un solo tipo de célula, ¿no? Es decir, si mi ejército en general todo está aumentando, probablemente sea una respuesta a algo que nos está haciendo daño y que uno quiere defenderse. Pero si solo un tipo de glóbulo blanco es el que está aumentando a expensas de los demás y es el único que sigue aumentando y cada control sigue aumentando más, probablemente haya una alteración genética en quien regule la vida pues, de esta célula y que se está empezando a replicar de manera descontrolada, ¿no? Entra ahí casi todos los grupos de las leucemias, porque las leucemias son varios tipos de enfermedades o enfermedades mieloproliferativas crónicas, es decir, una producción descontrolada de glóbulos blancos que se puede ir estudiando. No siempre encontrar glóbulos altos es algo maligno, eso sí que creo que quede claro. Muy bien. Hay que ver el contexto, hay que ver todo lo demás. El paciente es todo. Nosotros Exacto. no vemos exámenes de papelito. Sí. Nosotros vemos pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego viene la serie plaquetaria, doctor, que viene a ser ya los componentes de la sangre. Básicamente es un suero, que es importantísimo, que después otro día lo podríamos comentar, doctor. Hay una parte líquida y una parte de elementos formes, células, y uno cuando el laboratorio coge un tubo de ensayo con la muestra, lo pone en una máquina centrifugadora, en 4 minutos, así, se separa el suero de las células. Ese suero es importantísimo, lo vamos a ver un día, pero las células básicamente son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿No es cierto? Y las plaquetas, lo normal es encontrar más de 150.000. Hay condiciones en las cuales puede encontrarse un poquito menos o no, pero sí llaman la atención para hacer un seguimiento de un estudio cuando están menos de 150.000, ya que podrían dar alteraciones de la coagulación. Es decir, las plaquetas serían como los ladrillos que necesita el cuerpo para tapar cualquier fuga, cualquier herida, cualquier lugar que pueda sangrar. Las plaquetas son como esos ladrillitos y todos los factores de coagulación que están en ese plasma son como el cemento o el enmayado que necesita, ¿no? Entonces se necesita de todo un poco que tengan una cantidad adecuada para que se puedan reparar esas lesiones que hay en nuestro cuerpo constantemente. Más aún ahora, doctor, que estamos esperando probablemente un problema serio de dengue, y el manejo del dengue grave o hemorrágico se hace a través del examen de plaquetas. Cuando las plaquetas disminuyen y se ponen menos de 90.000, ojo, hay que ir al hospital de todas maneras, porque puede ser una forma bien maligna de esta enfermedad que sabemos que va a venir en el norte de unos pocos meses cuando lleguen las lluvias. Sí, el virus del dengue tiene esa capacidad de entrar hasta la fábrica de la sangre y hacer alteraciones justo en la producción de las células, y dentro de ellas las que más afectan son las plaquetas. ¿No? De acuerdo. Sí. Doctor, a ver, vamos a hablar un poquito más de los exámenes hematológicos, que es importante. He visto casos en los que eventualmente cosas que no se relacionan con el paciente que uno está viendo.
¿no es cierto? Usted lo ha comentado hace tiempo. Uno puede repetir un examen de sangre también porque cosas pasan, ¿no? O sea, cuando algo no está con lógica, no pasa nada si uno repite un examen o le dice, señora, ¿sabe qué? Quiero ver esto dentro de 2 semanas o dentro de 1 semana. O hágase otro examen. Sí, es decir, el contexto clínico, es decir, qué síntomas presenta el paciente y el contexto de otros exámenes de laboratorio, los antecedentes, qué enfermedades tiene, tienen que ir de la mano. Si no, no podemos hacer caso solamente a números, ¿no? Como usted dijo, no estamos tratando un papel. Entonces, basta, solo por poner un ejemplo de los tantos errores en las preanalíticas, que no son errores necesariamente humanos, no son problemas, sino entra dentro de una estadística pues, de 1000 exámenes, uno puede salir alterado y una de las razones, por ejemplo, si ha visto los tubitos con la cual recolectamos sangre, hay una rayita en la cual es el límite, ¿no? Porque necesita un anticoagulante. Si por X motivo ese día se llenó solo la mitad de lo que debía, es decir, había más anticoagulante para la cantidad de muestra que estaba destinada pues, a tener, ya podría haber una alteración en los resultados de coagulación. Claro. ¿No? Y por lo mismo también se llenó mucho, por ahí puede salir diluido. Salió mucho, quizá podría alterarse un poco. Si la muestra es traumática, hay mucho flujo de sangre turbulento al momento de sacar porque fue una muestra difícil, podría alterarse. Y uno de los exámenes que más se altera son los de coagulación, son los tiempos de coagulación y las plaquetas. Son los que más margen de error quizá podrían tener y por eso es bueno volver a repetirlo si no nos cuadra esa alteración. Exacto, por ahí va. No Sí. te cuadra algo, repítelo, no pasa nada. Otra cosita, doctor, vamos a hablar porque justo me hacían la pregunta de perfil lipídico, que no es parte del hemograma propiamente tal, pero sí es parte del suero. ¿No es cierto? Porque en el suero es de donde, y cuando uno ve nada más ectoscópicamente ese suero, uno está lechoso y el otro está claro y transparente. Y eso te puede indicar hasta colesterol alto. Pero no viene al tema. Vamos acá a cerrar la importancia del hemograma, sobre todo el tema de la hemoglobina, las células de la sangre, que vienen a ser glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y luego todos esos nombrecitos, señora, que están abajo de los glóbulos blancos, déjeselos de interpretación a su médico tratante, porque No asustarse cuando sale un pequeño asterisco. Los valores normales del laboratorio dependen del fabricante y eso puede variar entre laboratorio y laboratorio y hay que tener pues, una interpretación del examen. ¿No? A veces salen 3 asteriscos por ahí y hasta se prenden las alarmas, ¿no? Sí, Claro que sí. Es nuestro le deber. agradezco muchísimo porque ha sido sumamente didáctico, doctor, y además es un tema complicado de explicarle a la gente que esté en sus casas y usted lo ha hecho con muchísima solvencia. Le agradezco muchísimo al doctor Juan Carlos Poveda, el médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Amigos, nosotros regresamos enseguida. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares. Espero que estén pasándola en familia, reunidos. Amigos, quisiera que compartan esta información, especialmente si ustedes en casa tienen alguna persona que sufre de problemas bronquiales. En este caso voy a hablar no solo como doctor, sino como paciente también, acompañado de la licenciada Yomi Paz, doctora en nutrición, experta en nutrición integral, para hablar acerca de los lácteos y el asma bronquial, el broncoespasmo, que todavía falta mucho por estudiar, pero que afecta a la población, especialmente de Lima, en las zonas altas, en los cambios bruscos de temperatura, las altas humedades, a veces la acumulación de polvo, los ácaros del ambiente, el smog y problemas inmunológicos que tienen que ver con el individuo en sí. Yomi, bienvenida, muchísimas gracias, porque se ha hablado muchísimo Gracias. de que un paciente, por ejemplo, con asma, no debe consumir huevo, no debe consumir leche, no debe consumir algunos alimentos, específicamente chancho, pescado, mariscos, cítricos, chocolate, artificiales, enlatados, embolsados. O sea,
la lista que le dan a uno, que es como si fuera una alergia y que esta persona vive en una cúpula de cristal y que a la larga, y no es así, y lo digo como paciente. Así es. Y tomas un punto importante, es que justamente este problema se ve más en niños, ¿no? Entonces, y en definitiva, los niños están en una etapa de crecimiento donde es muy importante lograr una alimentación que ayude a su crecimiento y desarrollo de forma integral, ¿no? Entonces, para ello es importante sacar esos mitos, especialmente que se centran en los lácteos, ¿no? Entonces, aquel niño que tiene asma, no se le debe restringir los lácteos, ¿no? Entonces, recordemos que los lácteos va a ayudar a su crecimiento por el aporte de proteínas, por el tipo de calcio que tienen los lácteos, ¿no? Entonces, estos niños se van a beneficiar porque son muchos de estos niños que tienen asma reciben esteroides, ¿no? Entonces, y esto definitivamente a la larga puede causar problemas de osteopenia. Entonces, necesitamos fortalecer esos huesos, ¿no? Y para ello, y nuestro aliado en este caso vendrían a ser los lácteos. A veces se confunde, Tomás, cuando nosotros tomamos un vaso de leche, definitivamente se junta con la saliva. Y al juntarse con la saliva sentimos cierto espesor en nuestra boca. Y eso nos puede confundir a que estamos formando mucosidad. Cuando está demostrado científicamente, y eso hay un estudio que se ha hecho, un ensayo clínico, que justamente se ha comparado, ¿no?, el consumo de un lácteo, una leche de vaca, comparado con una bebida de soya, sobre la sintomatología o la presencia de moco, entre comillas, ¿no? Entonces, donde se ha visto que no presenta ninguna formación de mucosidad. No aumenta la cantidad de mucosa. Ahora, ¿por qué? La bronquitis, vamos a decir, el broncoespasmo se genera en el asma, produce dos cosas principales. Primero, broncoespasmo, es decir, se cierran un poquito la capa muscular del bronquio, y la capa mucosa genera más secreción. Pero ese es producto del asma, no es producto. Ahora, la sensación que uno puede sentir en boca es más producto de la tialina que tiene la saliva con el carbohidrato que tiene la leche. Y esa es esa sensación que no es aumento de mucosidad. Puede espesar un poquito la saliva, quizás lo digo como paciente. Por otro lado, es importantísimo que la leche ya viene con su inmunidad. La leche es la secreción de la tetita de la vaca y ya viene con una inmunidad, ya viene, a pesar de la pasteurización, a pesar de eso, tiene productos que van a ayudar a mejorar o a hacer un más grande el abanico de nuestro sistema inmunológico. Y especialmente la inmunoglobulina G, ¿no?, que tiene ese papel principal de la protección, ¿no? Entonces, y otro punto importante, Tomás, es poder dar también fraccionado, si un paciente, por ejemplo, si el niño es intolerante a la lactosa, hay leche sin lactosa. Recordemos que la lactosa es el azúcar propio de la leche. Entonces, la lactosa va a ayudar a absorber aquellos minerales que son importantes para el niño, como es el caso del calcio, el magnesio, ¿no? Entonces, no tengamos miedo a que el niño consuma la leche entera si es que no tiene problemas de intolerancia a la lactosa. Hay que tener cuidado con ello, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, muchos de estos niños, por ejemplo, se les restringe el ejercicio. ¿Ya? Ese es algo que es tremendo, tremendo, porque, claro, como se les cierra un poco el pechito, existe la reacción al frío, a respirar con la boca abierta. ¿Eso puede cerrar el pechito? Sí, efectivamente, pero eso no quiere decir que este niño tenga que estar en su casa, ¿no? Porque incluso deja... Yo te quiero contar, Michael Phelps, el mayor medallista de natación en el mundo, jamás en la historia de la humanidad, es un niño asmático. ¿Ya? Estabas viendo que un campeón olímpico recontra era un niño asmático. Acá lo que hay que hacer es hacer un ejercicio dirigido por personas que puedan ayudarlo, como inicialmente hasta llegar a una rutina saludable, porque en un niño asmático no se reduce el ejercicio, se mejora la calidad de respiración, no se quita el ejercicio, y eso es algo que tiene que quedar clarísimo. Y tampoco, como no se quita el ejercicio, tampoco se restringen las proteínas que deben tomar los niños, como la leche. Así es, ¿no? Y tiene también alternativas a poder consumir una alimentación que también sea variada, ¿no? Donde haya proteínas de alta calidad,
haya carbohidratos que van a ayudar también a poder justamente contribuir con la energía necesaria para poder realizar las actividades durante el día. Las grasas buenas, ¿no? Como la palta, el aceite de oliva, que va a beneficiar las verduras, ¿no? Entonces, no tener miedo en introducir las verduras a los niños, que generalmente son los que tienen mayor problema con el asma. Gracias. Y hay que saber diferenciar, ¿no? Si es una alergia. Asma alérgica o es un asma inducida por otro tipo de cosas. Así En es. una de esas llegamos a la casa y el papá fuma dentro de la casa y ahí está la causa probable de que ese niño tenga esta hiperreactividad bronquial relacionada al asma infantil. Así Se ha es. visto muchísimos casos. Nuevamente, el tema de los probióticos que hemos hablado, existe una microbiota en el ojo, una microbiota en la boca, una microbiota en el esófago. Cada sitio de nuestro cuerpo tiene una especie de microbiota. El rey de todos es el colon, que tiene una microbiota gigantesca que no podemos manejarla. La verdad que el consumo de yogurt en niños para mejorar la microbiota broncopulmonar es extraordinario. Así es, y hay muchos estudios que justamente están avalando el consumo de estas leches fermentadas que es el yogur, ¿no? Entonces, si estos yogures contienen probióticos, mucho mejor. Perfecto, muchísimas gracias, Yomi. Hemos tratado de romper mitos Así es. importantes en relación a los niños con broncoespasmo. Muchísimas gracias A por ti. habernos acompañado el día de hoy. Gracias, queridos amigos, a ustedes por su gentil atención. Nosotros vamos a disfrutar de esto. Y yo un voy vasito. por el yogur, mira, que a mí me encanta. Muchas gracias. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Estamos entrando a nuestra consulta neurológica, consultorio neurológico con el doctor Carlos Palomino Díaz del Hospital Lima Este de Vitarte. Bienvenido, doctor. Gracias, Muchísimas doctor. gracias. El día de hoy vamos a tratar un tema llamado el vértigo. ¿Se ha sentido mareado? ¿Ha tenido algún desequilibrio? ¿Se ha subido alguna vez a un bote y después se ha mareado? ¿O se ha levantado súbitamente de la cama cuando estaba resfriado? Y bueno, y a veces esto puede venir acompañado de náuseas, de vómitos, y es lo que nosotros le llamamos síndrome vertiginoso. Hoy día el doctor Palomino nos va a hablar del vértigo. Y además usted es especialista en vértigo, doctor. Sí, gracias. Y es de verdad una de esas peores sensaciones que hay cuando uno se apoya en la cara y la cosa da vuelta. Así es, gracias por la invitación, doctor Borda. En efecto, una de las áreas que más me apasiona y me dedico es la neurotología, que se dedica a ver vértigo, mareos, problemas del equilibrio. Y qué mejor por empezar que identificar a qué se refiere cada uno, porque uno dice, tengo vértigo, ¿será lo mismo que mareo? ¿Será lo mismo que inestabilidad, que desequilibrio? Entonces comencemos por el concepto. Mareo. Mareo es la sensación de estar atontado, aturdido. Alguna vez saliendo de guardia, doctor, nosotros que hacemos la guardia, estamos como atontados, como la cabeza medio pesada. Eso es mareo. Sensación de estar aturdido, embotado, es decir, sensación de desorientación espacial. Segundo concepto, vértigo. Vértigo, sensación de movimiento, cuando nada se mueve. Es decir, estamos ahorita sentados y sin embargo si sentimos esto o sentimos que todo nos da vueltas, vértigo. Tercer concepto, inestabilidad, llamada también como su nombre lo indica, desequilibrio. Sensación de estar inestable, por ejemplo, yo estoy ahorita sentado acá y siento que me estoy yendo para este lado. Estoy inestable. Puedes sentir sin estar yéndote. Exacto. Pero esto ocurre siempre cuando estamos o sentados o caminando o de pie. No va a haber inestabilidad estando acostados. Entonces, una vez que entendemos estos conceptos, ya podemos empezar a enarbolar qué puede estar pasando con el paciente, qué puede estar pasando con la ama de casa, qué puede estar pasando cuando hacemos alguna actividad. Y lo que típicamente pasa, o algunas veces, cuando un paciente está
póngase en la cocina y coge algo de la alacena o recoge algo del suelo y siente que todo le da vueltas. Ajá. Está sintiendo vértigo porque no debería sentirlo. Se sentó, se agachó y ¿qué debió sentir? Que se agachaba. ¿Qué sintió la paciente? Que todo le daba vueltas. Vértigo. Entonces, allí empezaremos a buscar y diremos, ok, ¿cuánto tiempo le duró que todo le daba vueltas? Segundos, doctor. Ok. Quizás estemos ante una entidad benigna, como es el vértigo posicional paroxístico benigno, en cuyo caso hay unas partículas dentro del oído interno que generan que todo nos dé vueltas. Benigno. Otra entidad que no necesariamente es benigna es, estamos conversando en este momento, doctor Borda, y de repente empiezo a sentir que todo me da vueltas y no puedo coordinar las palabras. Y resulta que soy hipertenso, diabético, y no me controlo muy bien. ¿Qué puede estar pasando? Un infarto cerebral. Un infarto cerebral. Justo en la zona del tronco cerebral que se encarga del vértigo, del mareo. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de entidades que pueden provocar esto dependiendo de la causa. Si yo estoy echado y me paro muy bruscamente, a veces me sucede que... Muy buena pregunta, porque también vamos a ver que yo lo hago. Permítame hacerlo, por favor. Sí, cómo no. Estoy sentado y me pongo de pie. Y al hacerlo, siento brevemente esto. Pueden ser dos cosas, doctor. Una, que nuestra presión arterial esté bajando. Cuando nosotros nos ponemos de pie, demora un poco más en llegar al cerebro. Exacto. Debería subir nuestra presión momentáneamente. Pero ¿qué pasa? Puede ser que se denomina la hipotensión ortostática, baja de la presión al ponernos de pie y eso generar esto. Es decir, no solamente engloba la parte del oído interno, no solamente engloba la parte del tronco del cerebro, sino también nuestra presión arterial, corazón. Corazón. Exactamente. Doctor, existen cosas al oído también. Precisamente. ¿No es cierto? Directamente, desde otitis hasta lo que se conoce como laberintitis o incluso síndromes específicos, síndrome de Meniere, una entidad más frecuente de lo que la gente cree. Sí, precisamente en estas entidades, por ejemplo, una de ellas que es la enfermedad de Meniere, se produce por episodios de vértigo de horas de duración asociado con baja audición, con zumbidos, con sensación de oídos tapados. Y esto pues es una condición que puede ser bastante incapacitante para el paciente. Incapacitante. Incluso se puede hacer a náuseas y vómitos porque sí. ¿Por qué uno cuando se marea vomita? Ahí vamos a llegar, porque otra de las que se parece a esta enfermedad de Meniere es la migraña vestibular. Un tipo de migraña que tiene esta particularidad por también provocar vértigos. Y ambos pueden provocar náuseas, vómitos, sensación de sudoración, sensación de inestabilidad también asociada. Entonces, son casi primas hermanas, solo que una va a provocar más sordera, pérdida de la audición y la otra está más no. relacionado a una convulsión, a un episodio convulsivo de petit mal o algo así. Esa es otro tipo, esa es la epilepsia vestibular. Vamos a ver que acá hay varias de estas, sí, claro, exactamente. Ahí está la importancia del diagnóstico del vértigo como un todo, doctor, Exacto. que nos está dando mucha información para poder investigar. Exacto. La migraña vestibular es con dolor de cabeza, como vamos a ver, mientras que el Meniere es la que produce sordera, baja audición. Y sí, se asocia con náuseas, otros se asocia con vómitos, y eso depende de cada paciente, porque hay algunos que tienden a ser más resistentes, por así decirlo. O sea, me dice, mire, todo me da vuelta, doctor. Mira. Y se quedan ahí. Sin embargo, tengo otros que no. Y se desesperan y se quieren caer y gritan y todo lo demás. Y a veces depende de cada personalidad cómo es que uno puede enfrentar estos síntomas. De acuerdo. Doctor, ¿qué sucede cuando uno va en bote y te da el famoso mareo en el mar o el mareo de tierra, que también existe? Muy buena pregunta, porque actualmente denominada mal de desembarque, ese es el término. Mira. Ya existe una definición para eso y se produce tras un vuelo largo, tras estar en un crucero, por ejemplo, o tras un viaje en avión de largo tiempo. Entonces puede el paciente sentir inmediatamente al bajar sensación como de seguir en ese momento, seguir inestable, desequilibrado y atontado. Y eso puede durar a veces semanas, hasta meses. He visto un caso, doctor, efectivamente, de un muchacho que estuvo en un crucero de la Marina, ¿ya? Y le duró un mes el mareo de tierra.
Ahora, estuvo con 3 meses en el crucero. Entonces, bueno. Claro, pero No, es sí. como que se hubiera quedado en el bote. Precisamente, y hay tratamiento para eso. Siempre tiene que haber este antecedente detrás de algo que lo pueda haber suscitado. Y sí, va a ver que son distintas entidades que pueden asociarse a estos síntomas. ¿El diagnóstico es clínico o hay alguna prueba que se puede utilizar? ¿Y cuál sería el tratamiento? Yo manejo generalmente estos pacientes con lo que había en ese momento, dimenhidrato, que es lo que usábamos viendo venosa, lo sea bastante bien, pero a veces se tenía que asociar con más, incluso hospitalizar al paciente, porque su incapacidad puede llegar a ser muy grande. Muy buena pregunta, porque el medicamento o el tratamiento dependerá de la causa. ¿Cuál es la entidad que estamos tratando? El dimidrinato lo usamos, y también lo uso, pero lo usamos en la etapa aguda, en el cuadro muy intenso, súbito. ¿Qué pasa? Que tenemos muchos pacientes que llevan tomando el famoso Gravol, Sí. el famoso medicamento dimidrinato, y esto puede ocasionar que, contrario a lo que creemos, haga dormir más al sistema del equilibrio Ok. y por ende no recuperarse, quedarse más crónicamente con esto. ¿Qué hacemos en ese momento? Le decimos, ¿sabe qué? Paciente, por favor, evitemos esto, usémoslo lo menos posible, vamos bajándole la dosis. ¿Para qué? Para que ese sistema, ese nervio del equilibrio pueda volver a normalizarse. Procesar de nuevo Exacto. la información de manera adecuada, no taponeado por el Exacto. medicamento. Y rehabilitarse, lógicamente. Muy bien. ¿Y alguna prueba clínica que o sea, todas son pruebas clínicas, doctor, por lo Claro. que veo, el vértigo puede ser síntoma de muchísimas patologías, desde problemas cardiovasculares, desde problemas de enfermedades endocrinológicas, hasta enfermedades neurológicas complejas y hasta emergencias médicas. Sí, precisamente, doctor. Acá siempre tenemos que romper mitos. Y a Ajá. veces tenemos pacientes que vienen y les piden su dosaje y su perfil de colesterol, triglicéridos y todo eso. Y vamos a ver que esto era un mito, porque esto no provoca vértigo. Distinto al mareo, doctor. Distinto al atontamiento, que puede ser por una resaca, por no Una haber dormido. resaca cuando has tomado Exacto. mucho. O ya. por no haber dormido en una guardia que hacemos Así en es. los hospitales, Bueno. nosotros, usted conoce. Distinto a eso. Sin embargo, el vértigo no. El vértigo, ese es un mito y tenemos que quitarlo, desterrarlo, porque eso no lo provoca. De acuerdo, amigos, quedó clarísimo. El vértigo, una situación, yo le pregunto a mis pacientes, doctor, ¿qué te da vueltas? Cuando miras arriba te da vuelta el techo o cuando miras abajo te da vuelta el piso. Y algunos me saben decir, porque hay diferencia. Sí, muy buena acotación, porque el cambio de posición, es decir, hacer solo esto o esto, puede generar que haya una entidad, es un ejemplo, vértigo posicional paroxístico benigno, en el cual hay unos conductos semicirculares y hay unas piedrecitas como la arena de la playa. Y estas que flotan y se mueven en estos conductos pueden provocar vértigo, como lo que usted menciona. Uy, se movió la arenita y todo nos da vueltas. Volvió a bajar y todo nos da vueltas. Felizmente, para esas entidades, el tratamiento es en la mesa clínica del paciente, en el consultorio, y se los podemos quitar en unos breves minutos. Sopapoterapia. Muchísimas gracias al doctor Carlos Palomino Díaz. Ha sido muy interesante este tema. Ya lo sabe, el vértigo puede ser aviso de alguito más. Hay que estudiarlo, los encargados, los médicos neurólogos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en nuestro programa el día de hoy. Quería agradecer muy especialmente a todas las regiones del Perú que nos reciben en sus hogares en nuestro programa. Gracias. Nos vemos mañana.